esos días hubo optimismo, esperanzas de un futuro mejor. En medio de esa aparente alegría, la peor crisis financiera del país se estaba gestando. La debacle financiera se originó por varios factores, entre ellos la caída del precio internacional del petróleo, que en noviembre de 1998 era de menos de $7 el barril. A ello se sumaron los 2.800 millones de dólares en pérdidas por el fenómeno del Niño y la mancha blanca, que redujo a la mitad la producción del camarón, uno de los principales productos de exportación del país. El dólar reflejaba el estado de la economía, cada día subía de precio. El deterioro del sucre fue violento, en 4 meses perdió el 100% de su valor. La banca también tuvo responsabilidad. La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero concedió amplia libertad para su actuación y redujo los controles. Nacieron así los créditos vinculados, es decir, dinero entregado a sus propios administradores y accionistas. El primero en colapsar en el 98 fue el Solbanco. Luego seguiría el Banco de Préstamos, que cerró sus puertas en agosto. El Banco de Préstamos había tenido problemas de retiros de depósitos permanentes. El mayor banco del país, el Filambanco, empezó a tambalear y recibió 870 millones de dólares en créditos del Banco Central. Pero era como poner agua entre las manos. Sus propietarios, los hermanos Isaías, otorgaron préstamos a sus propias empresas. El desangre financiero continuó y esta vez el que amenazaba con caer era otro de los grandes, el Banco del Progreso. Y el pueblo quiere plata, doctor Aspiazu, no quiere promesas. Acorralado, el gobierno tomó una decisión polémica. Guardan las puertas de los bancos no se levantaron. Jorge Egas Peña anunció el feriado bancario A fin de preservar la estabilidad de la reserva bancaria. No vamos a tocar un centavo de nadie. El cierre se extendió por 5 días. Y luego se prohibió que los clientes retiren la mitad de su dinero. La medida no ayudó y el 22 de marzo Fernando Aspiazu ordenó cerrar las puertas de su banco. Desde este momento no tengo absolutamente nada. Finalmente, la quiebra bancaria dejó pérdidas por 6.000 millones de dólares y mató al sucre. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. El tema de dolarizar la economía del país sin duda ha provocado intensos debates. A $1 de remate, vea. Saldos ya no azúcares, a $1. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo, es mayor de edad. No vamos a tocar un centavo de nadie. En junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido algo y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Pero tenemos la obligación de poner orden en el retiro de estos fondos. Maguad dijo que iba a dar solamente 1 año de congelamiento y realmente ha faltado a su palabra. Pérdida causada por el Continental llegaría a cifrarse en 105 millones de dólares. Pronto el Ecuador se ve sumido en una nueva campaña electoral, cuyo financiamiento por parte de banqueros se conocería más tarde. No es nuestra prioridad el tratar de evitar pagar impuesto a la renta. Fernando Aspiazu Seminario, entonces presidente del Banco del Progreso, desembolsa 3 millones de dólares al candidato presidencial Yamil Maguad. Su contribución corresponderá al 27% de sus gastos de campaña. No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Aspiazu. Me estoy refiriendo a las cuentas de la campaña electoral. Al ganar las elecciones, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, del Banco de la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central.
Medardo Ceballos Balda, de Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, es ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Es necesario que todos compartamos la carga y todos aportemos. Y el aporte que espera el señor presidente es ese apoyo para lograr un presupuesto financiado. Que todos compartamos la carga. Bancaria provocaron profundo malestar social y el 18 de enero del 2000 ocurrió la toma de Quito. Al mediodía habían llegado ya más de 2.500 indígenas hasta el parque aledaño a la Casa de la Cultura. Los siguientes días la crisis se profundizó y surgieron más voces para exigir una solución. Creo que la renuncia del doctor Magua debe contribuir a esta paz. Unos 10.000 indígenas estaban en Quito. A las 10 de la mañana ocurrió lo impensable. Sabíamos que los militares estaban con nosotros. Nombrar una junta de gobierno. Lo integraron el coronel Lucio Gutiérrez, el presidente de la CONAIE Antonio Vargas y el presidente de la Corte de Justicia Carlos Solórzano. Las protestas se extendieron por todo el país. Y todos los ecuatorianos pendientes de la pantalla de televisión para ver qué ocurre. Pero ¿cuál es el pronunciamiento del vicepresidente de la República? Y demando a los pocos oficiales insubordinados de poner su indisciplinada actitud. Cerca de la medianoche, después de mantener una reunión en Palacio, el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto, reemplazó a Gutiérrez. Así evitó la división dentro de las Fuerzas Armadas. A las 2 de la madrugada, Mendoza renunció y los militares expresaron su respaldo a la sucesión constitucional. De asumir a partir de este momento la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Doctor Maguad, el país lo escucha. Un presidente derrocado ni renuncia ni abandona el cargo. Está derrocado y si ahora podemos volver... A Maguad le faltaban 2 años para terminar su periodo. De aquí partió al exilio, en los Estados Unidos. Muchas gracias. La asonada militar del 21 de enero del 2000, que puso fin al gobierno de Yamil Maguad, fue el trampolín a la política de uno de sus protagonistas, el coronel Lucio Gutiérrez, quien fue arrestado 6 meses por insubordinación y dado de baja de las Fuerzas Armadas. Una vez libre, tras la amnistía concedida por el Congreso, fundó su propio partido político, Sociedad Patriótica 21 de enero, con el que ganó la presidencia de la República en 2002, en alianza con organizaciones indígenas y movimientos sociales de izquierda. Pero un mes después de su posesión, viajó a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos de ese entonces, George Bush. Para mí es un gran honor. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Esta declaración desconcertó a sus partidarios. Pronto su gobierno dio un giro e implementó políticas neoliberales contrarias a las ofrecidas en campaña. Firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en la que se ratifica la aprobación del programa económico del gobierno, que entre otras cosas determinaban la congelación de las pensiones de los jubilados del IES, quienes se declararon en huelga de hambre e incluso algunos murieron. Subió el precio de los combustibles. Creó los fondos de estabilización petrolera para pagar la deuda externa. Inició conversaciones con Estados Unidos para suscribir un tratado de libre comercio. La crisis empezó a finales del 2004. Declárase cesantes los magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia para nombrar a la denominada Pichicorte, conocida así por el apodo de quien fue su presidente, Luis Castro, amigo personal del exmandatario Abdalá Bucaram, exiliado en Panamá. Él anuló los juicios en su contra y el expresidente pudo retornar al Ecuador. ¡Aquí está Galá! ¡Más responsable, más tranquilo, pero más loco para romperle el alma a la oligarquía ecuatoriana, carajo! Esto indignó al país, especialmente a los quiteños,
Para ese entonces, las constantes declaraciones desatinadas de Gutiérrez acrecentaban el descontento popular. Quiero decirles que yo soy un dictócrata, dictador para la oligarquía corrupta y demócrata para el pueblo ecuatoriano. Forajidos que fueron anoche a mi residencia a amenazar a mi familia. Este último adjetivo lo recogieron sus opositores. En paradoja se autodenominaron forajidos, quienes protagonizaron una rebelión que estalló en Quito la noche del 19 de abril de 2005, cuando murió un fotógrafo chileno. El gobierno reprimió con fuerza a los manifestantes y trajo a Quito a miles de personas contratadas, quienes se enfrentaron a los forajidos. En el centro histórico, los forajidos pugnaban por entrar a la Plaza Grande, hasta que militares y policías permitieron el ingreso de los enardecidos manifestantes, que querían tomarse el Palacio de Carondelet. Pero no lo alcanzaron al coronel Gutiérrez, quien salió del palacio en un helicóptero del ejército. Mientras tanto, en Ciespal, al norte de Quito, Cynthia Viteri, quien ese entonces era vicepresidenta del Congreso, posesionaba al nuevo presidente de la República. Lo juro. Si así lo hace, que la patria lo reconozca. Caso contrario, ella y el pueblo os demande. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Era Alfredo Palacio, el vicepresidente de Gutiérrez. Fueron más de 10 horas de incertidumbre. Hasta que Palacio logró salir de Ciespal. Se terminó cualquier posibilidad de dictadura, de rompimiento constitucional, de vivir sin Dios ni ley. El día de hoy entramos en primer lugar en la legalidad constitucional. Ofreció refundar la República y designó a un nuevo gabinete, entre ellos Rafael Correa como ministro de Economía. Intentó una reforma constitucional que no fue aprobada por el Congreso, ni cumplió con la promesa de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. Así, en enero de 2007, terminó su mandato.